Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios y pedir su bendición para el estudio que vamos a tener. Entre tanto, invitamos a los pequeños a que pasen a la clase con nuestra hermana Maricati. Van a tener una clase en el salón anexo y nosotros oramos para estudiar este tema. Pedimos la bendición de Dios. Señor, gracias porque estás con nosotros en este día, en este momento, cuando estamos aquí en tu presencia, en tu casa. Queremos que abras nuestro entendimiento, así como nosotros hemos abierto tu palabra. Abre tú, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibir enseñanza de esta porción de la Escritura que tú, en tu bendición, Señor, nos asignas para esta tarde. Y queremos aprender y queremos, Señor, ser edificados. Instrúyenos y guíanos en todo. Padre eterno, te rogamos el perdón de nuestros pecados y también que nada perturbe, Señor, el estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, tomen sus lugares y sus Biblias también. Dice Santiago, la carta de Santiago, el capítulo número 3, versículo número 13, de la siguiente manera. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Es una pregunta. ¿Quién es sabio? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Eso es lo que dice Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y avisado entre nosotros, entre vosotros? Dice: muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre. Hoy vamos a abordar este tema que no podía faltar. Es un asunto que no podía faltar en el libro de Proverbios, en las cosas que tiene que enseñar acerca de la sabiduría. Y es el tema de la lengua, las palabras que salen de los labios de los sabios y de los insensatos. Por eso comencé con Santiago 3:13. ¿Quién es sabio? Bueno, demuéstrelo con su conversación. Eso es lo que dice la Escritura. Una manera simple, según lo que dice en las Escrituras, pero muy marcada para identificar a un sabio o a un insensato, es su forma de hablar. En la forma de hablar identificamos a un hombre sabio, a un hombre de Dios, a un hombre prudente, como también las palabras y la conversación, según Santiago 3:13, de un insensato. ¿Sí? Por la conversación se muestra la sabiduría o se muestra la insensatez que uno tiene. El contenido del vocabulario, dice la Escritura en Mateo 12, expresa lo que hay en el corazón. Vamos a leer este pasaje. Acompáñenme a Mateo 12, Evangelio según San Mateo, capítulo 12, y del 34 al 37. Voy a leer y ustedes siguen con su mirada. Dice así la palabra del Señor: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces el contenido, el vocabulario de una persona expresa lo que hay en el corazón. Un corazón limpio, ¿sí?, va a expresar, como dice este pasaje de San Mateo, del buen corazón saldrán cosas buenas, pero de un corazón corrompido, de un corazón insensato, de un corazón necio,
pues lo único que puede brotar de los labios son insensatez, ¿sí? Son palabras torpes, y esa es la forma simple de cómo identificar, según Santiago 3:13, a una persona sabia. ¿Quién es sabio? Pregunta Santiago. Muestre por su conversación, ¿sí? A través de las palabras. Leí una frase que me gustó y es nuestro primer encabezado. La boca es una puerta de salida de la mente y del corazón. ¿Sí? Lo repito, la boca es una puerta de salida de la mente y del corazón. Vamos a Proverbios capítulo 10, en donde hicimos nuestra lectura, y vamos a ver esto. Obviamente la frase tiene que ver con el pasaje que ya leímos, de la abundancia del corazón. ¿Qué cosa? Habla la boca. Entonces esta frase está perfectamente fundamentada en ese texto. La boca es una puerta de salida de la mente y del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Decía que Proverbios no podía omitir este tema en la enseñanza acerca de la sabiduría, y habla de la boca de los insensatos, de los impíos. Vamos a utilizar estos términos como sinónimos para referirnos a la persona no regenerada, al ser humano que no es creyente en Dios, aún no convertido, ¿sí? De todos estos términos, insensato, impío y lo que acabo de mencionar. El texto número 6 dice que hay violencia en la boca de los impíos. Si se identifica un hombre, si es sabio, si es prudente, si es insensato, justo, injusto, incrédulo, a través de sus palabras, vean que Proverbios 10:6 dice: bendiciones sobre la cabeza del justo, mas la violencia cubrirá la boca de los impíos. Una característica de los impíos en su vocabulario es que hay violencia, ¿sí? ¿Qué entenderíamos nosotros por violencia cuando vemos aquí que dice que la boca del impío está llena de violencia? ¿Qué entendemos por esto? Cuando dice por el proverbista aquí, la violencia cubrirá la boca de los impíos, o su boca está llena de violencia. Su lenguaje es agresivo, amenazante, correcto, es ofensivo. Hemos escuchado a personas así, ¿no? A veces vamos en los transportes públicos, escuchamos a gente hablando con violencia, hablando en sus palabras con amenazas acerca de otras personas, ¿no? Esa es una característica, la violencia que hay en las palabras. Y estaba yo leyendo que no necesariamente tienen que ser palabras fuertes, ¿eh? No necesariamente. No necesariamente. Versículo 11 lo reafirma. Versículo 11 dice: vena de vida es la boca del justo. La segunda parte de este proverbio dice: mas la violencia cubrirá la boca de los impíos. Es una de esas características, ¿no? Te digo, no necesariamente tiene que haber una mala palabra. ¿Qué me ves? No hay una mala palabra. ¿Pero está la violencia implícita? Sí. ¿En dónde está implícita? En el tono. En el tono. Fíjense que el contenido de las palabras es uno. Por eso dije, no necesariamente tiene que haber un insulto, una mala palabra. No. Para que haya violencia no es necesario, porque uno es el contenido de las palabras, pero otro es el tono con el que se dice. Fíjense, tres cosas: el contenido de las palabras, el tono con el que se dice, y tercero, la intención. ¿Qué me ves? Hay violencia en el tono
y en la intención provocativa, la intención insultante, la intención violenta que busca precisamente algún pleito, ¿no? Dice la Nueva Traducción Viviente de estos dos textos que acabamos de leer, 6 y 11, dice, encubren intenciones violentas. Y esto nos lleva a pensar que a lo mejor no es el contenido, a lo mejor no es el tono, a lo mejor no es, bueno, la intención creo que sí sería aquí, porque encubrir en las palabras, aun cuando no haya términos altisonantes o groserías, ¿sí? Puede estar encubriendo la violencia. Y esa es una característica, ¿no? La intención con la que se dicen las cosas. Por eso es que Santiago dice, a ver, ¿quién es sabio? Demuestre por su conversación esa sabiduría. Y obviamente nosotros comentamos esto para reflexionar acerca de nuestra persona, ¿no? Acerca de nuestro vocabulario. ¿Cómo nos expresamos nosotros como hijos de Dios? Lo que el proverbista trata de hacer es identificar la boca de los justos y la de los impíos. Y hace una comparación y señala algunas cosas como este primer punto que estamos viendo, ¿no? La violencia que hay en ella. Obviamente, ¿por qué se desaprueba la violencia en nuestras palabras, en el contenido, en la intención? ¿Por qué se desaprueba? Porque la violencia cuando es hacia una persona, y hacia una persona, dice Santiago 3:9. Santiago 3:9 dice que con nuestra lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a semejanza de Dios. Entonces, cuando nosotros violentamos a una persona a través del vocabulario, o cuando alguien nos violente a través del vocabulario, Santiago dice que con esta boca nosotros no podemos bendecir a Dios y a la vez maldecir a los hombres. Y esta parte es interesante donde dice que los hombres estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y hay toda una doctrina a desarrollar acerca de esto, porque también, o sea, ni podemos ofender, agraviar a alguien con nuestras palabras, mucho menos golpearlo. De ahí que no sé si ustedes lo sabían, si no lo comparto con ustedes, los deportes de contacto no es algo que los creyentes practiquemos. O sea, yo no puedo practicar box porque voy a estar violentando la persona de mi prójimo, quien está hecho a la imagen de Dios. Si no lo puedo hacer con palabras, mucho menos agarrarme a golpe con él, aun cuando es un deporte. Ajá. O practicar karate. Y uno dice es en defensa personal. No podemos violentar, o sea, ninguna de estas. Cuando el mandamiento dice no matarás, no solamente no es privar de la vida a una persona, ¿no? Porque está hecho a la imagen de Dios. Santiago lo lleva al punto de decir, aún con las palabras no podemos maldecir a nuestro prójimo, porque está hecho a la imagen de Dios. Y esto, decía, hay toda una doctrina desarrollada, porque cuando el Señor Jesús dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos pequeños, no solamente habla del servicio, no solamente habla de las cosas buenas que hacemos para nuestro prójimo, sino también, piénsenlo de esta manera, a la inversa, ¿sí? Si tú le haces bien a alguien, dice el Señor Jesús, lo hiciste a mí, pero si tú le haces mal a alguien, también se lo estás haciendo al Señor, porque el hombre está creado a la imagen de Dios. Entonces, pensando de esa manera, pues creo que sí, Santiago tiene mucha razón cuando dice, tú eres sabio, tú eres un hijo de Dios, demuéstralo en tu conversación, ¿no? ¿Y cuántas veces, no? Como decía aquel, ¿no? Se nos chispotea. ¿Cuántas veces no lo hacemos? Por eso dice Santiago, a ver, ¿quién es sabio? Refrene su lengua. Santiago en el capítulo 3 habla extensamente, obviamente no vamos a tomar solamente unos textos, pero Santiago 3, todo el capítulo dice acerca de esto, dice cómo es la lengua, hasta dónde puede provocar
nuestro vocabulario un mal en la vida de nuestro prójimo, le compara con un fuego voraz, ¿no? Y entonces lo que para nosotros pudiera ser algo muy ligero, tener un vocabulario en el que de repente se nos salga una mala palabra, ¿sí? Pues es falta de sabiduría. Pero no solamente malas palabras, no solamente violencia, sino también mentira, ¿no? Cuando mentimos, tampoco estamos siendo sabios en nuestra expresión. Y recuerden esto, de la abundancia del corazón sale la boca. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Mateo, ya lo leímos, Mateo capítulo número 12. Y de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, de ella vamos a dar cuenta en el día del juicio. Es algo que decimos, bueno, el Señor ya me justificó, el Señor ya, yo ya soy creyente. Precisamente por ser creyentes tenemos que moderar esa parte, ¿no? Mortificar esa parte en nosotros. Entonces, lo que hace Santiago es recordarnos que al ofender o violentar al hombre lo estamos haciendo de una manera directa contra Dios, ¿no? Porque el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Regreso a Proverbios capítulo 10, versículo 32. La segunda parte dice que la boca de los impíos habla perversidades. La violencia es una de sus características. La perversidad es otra. ¿Y qué entendemos ahora por perversidad? Porque parece ser que hay una diferencia, ¿no? Perversidad es hablar con mucha maldad. Pero vean la diferencia, que lo hace consciente o disfrutando de ello. Es decir, un perverso conscientemente está violentando, pero disfruta o se deleita en eso, ¿no? Esto es lo que encontré, lo hace consciente y disfrutando de ello. Eso es la perversidad. Cuando hay perversidad en un hombre, lo disfruta, el insultar, el ofender, el provocar, ¿sí? Y hasta puede jactarse de la forma en la que él se expresa, ¿no? Esa es la diferencia. Porque a veces a lo mejor podemos ser amenazantes, pero ya deleitarnos o disfrutar de la perversidad de nuestra boca es un grado más elevado, es el superlativo, ¿no? De hasta dónde nosotros podemos ser malos con nuestras palabras. Y recuerden lo que dije hace un momento, ¿no? El contenido es uno, pero no necesariamente tiene que ser una mala palabra para que ofenda al prójimo, para que lo lastime o para que lo hiera. Y de verdad, el poder de las palabras es tremendo. Entonces el insensato se deleita en su lenguaje obsceno, violento y destructivo. Aquí es donde vemos el poder de las palabras, ya sean para bien o sean para mal. Porque miren, las palabras pueden ser muy alentadoras, como cuando vamos a ver a alguien y lo vemos decaído, decimos, ánimo, no te preocupes. Hoy hay personas que en las redes sociales mandan una frase, ¿no? Para iniciar el día. Y hay gente que de verdad le es muy motivante escuchar esas palabras. A lo mejor no todos funcionamos así, ¿no? Yo a veces veo alguna y digo, esta me agrada. Pero, o sea, como que no la necesito así como para iniciar bien mi día, ¿no? Pero hay gente que una palabra de aliento, de verdad, le es muy motivador. Pero hay gente a la que le dices una palabra ofensiva, una palabra que menosprecie, lo entierras. Pues hay gente que sí, de verdad, las palabras, estoy hablando del poder que tienen nuestras palabras, para bien o para mal. ¿Sí? Tú puedes usar tus palabras para bendecir a alguien, para hacerle bien, para darle ánimo, para inspirarlo, ¿no? Para eso deberíamos de usar, y en eso se ve quién es sabio, quién es insensato. ¿Quién tiene una boca prudente? ¿Quién tiene una boca imprudente? Ese es el poder de las palabras. ¿Han escuchado ustedes acerca de la programación neurolingüística?
¿sí? A lo mejor y si han escuchado acerca de la programación neurolingüística, es una forma de cambiar los pensamientos, fíjense, los pensamientos y los hábitos de una persona por medio de técnicas de percepción, comportamiento, comunicación. Un ejemplo rápido. Cuando tú a un niño le dices, eres un tonto, esas palabras, ¿sí? Lo están programando para cambiar, estaba yo leyendo en esto, ¿sí? Para cambiar sus pensamientos y sus hábitos. Si tú a un niño le repites constantemente que es un tonto, que es un inútil, que no sirve para nada, que es un estorbo, en su mente tú lo estás programando y cuando él crezca va a decir, yo soy un tonto, soy un estorbo, no sirvo para nada, de verdad. Y esto en la sociedad se ha comprobado, o sea, es todo un estudio neurológico, de verdad. Yo a lo mejor no soy la persona más apta como para explicarlo, pero bueno, la idea es esa. Vean el poder de las palabras, eres un tonto, eres un inútil, en la vida de los niños, ¿no? Y deberíamos de ser muy, muy sabios también en qué palabras usamos para con nuestros hijos, porque a veces también cometemos el error cuando decimos, eres el más lindo de todos, eres la más linda, ¿no? Y así como que hay que ser realistas. O sea, ni es el más lindo ni es la más linda, ¿no? Ni eres el más inteligente. Y también les podemos fomentar a los niños una soberbia que digan, es que mi mamá dice que yo soy el más inteligente. Es que dicen que yo soy el más guapo. Es que dicen que yo podría ser un astronauta. Es que dicen que yo podría ser. Entonces, cuidado, no irnos a los extremos. Y recalco lo que dice Santiago. ¿Quién es sabio? Demuéstralo en su conversación. Y allí es donde vamos evaluando y decimos, sí me he equivocado. Todos nos hemos equivocado. Absolutamente, absolutamente todo. Pero bueno, aquí está la invitación de Dios, pues precisamente para corregir, ¿no? ¿Qué sucederá con los insensatos? Con la boca de los insensatos. Proverbios 10, versículo número 8 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el loco de labios caerá. ¿Qué sucederá con esas personas? Lo primero que dice Proverbios 10:8, caerá. Versículo número 10 dice, el que guiña del ojo acarrea tristeza y el loco de labios será castigado. Hay un castigo. El Señor Jesús lo dijo y lo leímos en Mateo 12. Toda palabra ociosa que sale de nuestra boca, de ella daremos cuenta en el día del juicio. Hay un castigo. Proverbios 10:10 dice, el loco de labios será castigado. Y el versículo número 31 dice, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada, será mutilada. Bueno, imaginémonos lo grave que es a los ojos de Dios, que para nosotros o para muchas personas pudiera ser a la ligera amenazar, decir una grosería y decir, todo el mundo las dice. No podemos hacer eso. Y recuerden, no solamente esas palabras, sino el tono y la intención, que es donde damos más énfasis, ¿no? El tono y la intención, porque pueden ser más destructivos que un mismo insulto o que una misma amenaza, ¿sí? En el tono o en la intención con la que se digan las cosas. Sí quiero leer Salmo 52. Estoy utilizando otros pasajes porque, pues la verdad, la Biblia habla abundantemente acerca de este tema y en el libro de los Salmos también se menciona algo al respecto de estos. Salmo 52 del 2 al 5 dicen, agravios maquina tu lengua, como navaja amolada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que hablar justicia. Sigue hablando de la lengua o de las palabras. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. 5. Por tanto, Dios te derribará para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada. Eso de perniciosas es palabras perjudiciales, ¿sí? Perjudican a la persona
al prójimo a quien dirigimos esas palabras. Entonces, la invitación es tener sumo cuidado en nuestro vocabulario, porque dice Proverbios capítulo número 10, 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Algunos no podemos estar callados, algunos hablamos más que otros, ¿no? De verdad yo ahora admiro a las personas que de repente son pocas sus palabras, como dice la escritura, sean pocas tus palabras, ¿no? Y no solamente en la oración, sino también en el habla cotidiano, porque a veces hablamos tanto que se nos va. Criticamos a las personas, censuramos, estamos juzgando y les decía, no es necesario una palabra mala, pero sí en todo nuestro vocabulario debemos de tener ese cuidado. Y bueno, acerca de la boca de los justos, aunque ya mencionamos algunas cosas, versículo 11 dice, vena de vida es la boca del justo. Esto de vena de vida tenemos que entenderlo como esos canales donde fluye el agua, canales internos en la tierra, ¿sí? Esas venas de agua que corren por debajo de la tierra, que después es encontrada, se cavan pozos, esas venas que nutren de agua, ¿sí? Una vez que ha filtrado, llegan a esos conductos en la tierra. A esa se refiere el proverbista cuando dice, vena de vida es la boca del justo. Qué bendición, ¿no? El encontrar aguas limpias, filtradas, purificadas, extraídas a través de un pozo. Dice, así es la boca del justo, de los creyentes. Primero, versículo 20 pone otro ejemplo acerca de la boca de los creyentes. Dice, plata escogida es la lengua del justo, mas el entendimiento de los impíos es como nada. Segunda cosa que menciona dice, es como plata escogida, ¿sí? Una plata purificada, una plata limpia. Obviamente se refiere al valor que tiene, ¿sí? Una persona que habla con sabiduría, que se expresa con temor de Dios. Y versículo 31 dice, los labios del justo conocerán lo que agrada. Perdón, 31 dice, la boca del justo producirá sabiduría. Cuando un sabio, un creyente, hace buen uso de sus palabras, de verdad es inspirador. Yo ayer les comparto, estuvimos en el culto allá con los hermanos de Dios Amor en Nápoles, en el culto de fin de año escolar del seminario de la escuela bíblica, y escuché a una hermana hablar en el culto, y de verdad que dije, es una hermana que teme a Dios, es una hermana que tiene sabiduría, porque obvio ya traía yo este tema en mente. Dije, sí se nota en el hablar de una persona, sí se nota. Y entonces resonó el texto en mi mente, quien es sabio y entendido, demuéstrelo por su conversación, sus palabras, ¿no? Y entonces dije, sí se nota, es evidente, o sea, la Biblia es verdad, no dudamos de lo que dice, pero ahí es donde nosotros tenemos que demostrarlo. Pero miren, si en la escuela, en el trabajo, en la calle, con la gente que convivimos, con los vecinos, hablamos igual que ellos, ya no hay diferencia. Y dije al principio, una forma de identificar al justo, al sabio, al temeroso de Dios, al creyente, al regenerado espiritualmente por obra del Espíritu Santo, va a ser su conversación. Entonces, si tú piensas que el decir malas palabras no afecta o, no lo tomas tan a la ligera, la verdad es que el consejo de la Biblia es el siguiente. Dice Pablo a los Efesios, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino aquella que sea sazonada con sal, ¿no? Procuremos, con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios,
El no utilizar esas palabras, el no ser desafiantes, no ser amenazantes, tener ese cuidado, y esto pues obviamente día a día, ¿no? Una boca desenfrenada, dice Santiago, es más peligrosa que un caballo que no tiene freno. Así, es más peligrosa. Y el consejo, Santiago 1:19, voy concluyendo. Santiago 1:19, el consejo que da es el siguiente. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse. Este es el consejo que da la palabra de Dios. Vuelvo a leer, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar. La razón ya la leí en Proverbios 10:19, porque en las muchas palabras no falta pecado. Que Dios nos bendiga y nos dé sabiduría para expresarlo a través de nuestras palabras. Que así sea. Amén.